Comenzar, ¿ya? Así que pusimos a grabar. Vamos a dar la bienvenida a todos. Buenas noches a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema de la grafología al sistema neuroestructural en organizaciones. La docente que va a impartir la siguiente sesión es Úrsula Vera Cardone, quien es psicóloga clínica con orientación psicoanalítica en adolescentes y personas adultas, es ingeniera comercial de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en psicología social aplicada en la USACH, un diploma en pericia caligráfica y grafología educativa y laboral, evaluación infanto-juvenil, tiene un certificado en protocolo RIASEC-PI, PRONEU, IFPI, Guartec, 8 campos, N1, etc. Es diplomada en psicoanálisis y discurso social y es investigadora asociada al Instituto de Técnicas Neuroestructurales para las investigaciones de identificación del perfil antisocial, grafología para cuidadores, neuroescritura para estudiantes. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Grafología para procesos de reclutamiento y selección de personal, introducción a la grafología y protocolo de filtro, que tendrá sus sesiones en vivo los días 5 y 6 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero que sean un profesional y técnico que trabaje en recursos humanos, que sean estudiantes de último año de carrera afines y que estén interesados en la temática. Y segundo, el sorteo lo voy a realizar solo con las personas que estén presentes hasta el final. En el fondo, cuando yo haga el sorteo, tienen que estar ahí para que puedan levantar su manito, decirme que están ahí y que son los que han ganado esta oportunidad. Así que los invito a todos a quedarse hasta el final para que puedan tener la posibilidad de ganarse el premio. Y finalmente, para los que estén interesados, quedan todos muy invitados a nuestra página web, donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también va a estar la grabación del día de hoy, ya junto con el PPT que va a mandar la profesora, ya que es en www.adipa.cl/seminarios. Y también tenemos distintos podcasts con temas psicosociales que están en YouTube, tanto en Spotify, buscando Adipados, ¿ya? Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy, y solo al final, les voy a mandar el link para la certificación por el chat, y también al momento del sorteo voy a compartir un código QR que ustedes van a poder escanear y también van a ir directo a la certificación, ¿ya? Y esta se les va a enviar a su correo electrónico. Así que eso, ¿ya? Úrsula, si estás por ahí, ¿Sí? Ya podemos comenzar. Aquí estoy, gracias. Florencia, necesito pedirte, porfa, que me dejes en la pantalla sin que se puedan hacer rayitas. Porfa, que yo no sé hacerlo. Ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo primera vez que estoy desde este lado, porque me había tocado como alumna participar también de distintas charlas, y estoy súper nerviosa, porque es harta gente. Yo he visto que en estos webinars hay gente de distintas partes, y yo tiendo a hablar como muy en coloquial chileno, de repente se me salen modismos, así que trataré de hacerlo bien como en español neutro, y de hablar no tan rápido, y de ser entretenida, y de poder responder todas sus dudas y de dejarlos entusiasmados con el curso y también con hacer preguntas al final. Bueno, voy a pedirle también a Florencia que me deje habilitado el chat con preguntas para el final, y yo no las voy a ver hasta que lleguemos a los últimos 30 minutos, ¿ya? Porque si no me voy a perder y se me va a desconfigurar el tiempo también. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día es, vamos a hablar sobre grafología básicamente. Y grafología como análisis de la escritura. Y vamos a ver un poco de la historia de la grafología hasta la actualidad y cuáles usos se pueden tener de esta herramienta, de esta técnica en las organizaciones. Antes de eso sí, yo les voy a contar, ya que Florencia dio este currículum tan extenso de tantas cosas que he hecho, cómo es que yo
como ingeniera comercial, llego a la grafología. Ingeniería comercial en Chile es algo equivalente a estudiar como administración de empresas. Ese es como lo más similar en distintos lugares. Bueno, entonces, yo... aquí. Yo parto recién titulada, trabajando en distintos proyectos pequeños, distintas cosas, hasta que aparece el trabajo soñado para mí, que era en una empresa nacional más o menos grande, en recursos humanos. Y yo dije, aquí estamos, po. Maravilloso, qué mejor para mí, tenía más encima antecedentes como en mi familia de personas que trabajaban en eso, y además como liderando equipos, y en este caso era también con un grupo de gente a mi cargo, entonces dije, maravilloso, esto es para mí, perfecto. Voy a las entrevistas y me pasa lo siguiente, partimos con test psicométrico. No recuerdo qué test era, pero sí era un test psicométrico de estos como que evalúan velocidad del pensamiento y hacer seguidilla de figuritas, lo típico. Ok, me hacen test psicométrico. Después, revisan los antecedentes curriculares, y bueno, yo era recién titulada, entonces no había mucho que revisar, pero había egresado de la carrera que se necesitaba para ese cargo, y eso era lo necesario. Antecedentes curriculares, por ende, ok. Y algunas habilidades técnicas, no sé, inglés seguramente, o Excel, eso, ¿no? Y entrevistas. Se pasó por una entrevista con mi jefatura directa y paso con una entrevista, por una entrevista con el jefe del área. Y pasamos. Bueno, entro, estoy en esta empresa, igual fue entretenido, hicimos algunas cosas bien choras, pero pasa que no estaba tan a gusto. Y yo así como, ¿en qué momento me estafaron? ¿Cuál fue el error? Porque yo lo que sentía que tenía la incomodidad era precisamente en esto que siempre me habían dicho que yo era bien mandona, que como en este país, que es un poco machista, no se reconoce como el liderazgo en las mujeres, sino que tiende a ser más visto como mandona. Entonces, para mí, yo era mandona igual líder. Y, y algo fallaba, porque yo en el liderazgo me sentía incómoda y como que no. Bueno, y resulta que no era tal líder. Entonces, ¿qué falló? Esa fue la gran pregunta. ¿Qué falló? Bueno, y mientras tanto, yo estaba ahí, terminé de trabajar de ahí, me cambié a otra área y, bueno, para lo mismo. Pero me fui encontrando con más personas, postulantes, amigos, entrevistadores, no psicólogos, entrevistadores de mi área en ese momento, que era ingeniera comercial, en que también pasaban estas mismas cosas, así como, está todo bien hecho el proceso, pero hay algo que pareciera haber fallado entre medio, porque al final el postulante idóneo en el cargo, en la empresa específica, como que no termina de hacer el match perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que principalmente puede fallar en los procesos? La definición del cargo. Ese es como lo principal. Dentro de lo que yo he visto en mi experiencia, que al final, desde esa fecha hasta ahora han pasado como 14 años más o menos, y siempre he estado haciendo procesos de asesoría o consultoría. No dedicada 100% a eso, pero siempre he estado haciendo. O he estado participando también como mano de obra, ¿no? Como grafóloga de alguien que me lo haya pedido por fuera. Y la definición del perfil es definitivamente lo más difícil porque las empresas no los tienen hechos, a no ser que sea una empresa muy, muy grande. Y además, siempre se necesita al postulante para la semana pasada. O bien, no hay plata, entonces ni siquiera se hace este procedimiento y simplemente contratan según la posibilidad que uno tenga para poder contratar. Entonces, al final, cuando hay que evaluar que la persona, que pongamos que ya cumplió con el perfil y que tuvo todo el proceso, calce con la organización, ahí puede venir otra cosa, además, que es como el ajuste en cuanto a los valores y la cultura. Y suponiendo que pasamos todo eso ok, y que en todo eso se dimos en el blanco, puede pasar también, como lo que yo creo que ocurrió en el caso que les conté de mi experiencia,
que haya habido algún sesgo. Puede ni siquiera haber sido el sesgo del entrevistador, pero puede haber sido el sesgo del postulante, como fue mi caso, en que yo me vendía a mí misma todo el cuento de que era una súper buena líder, pero en verdad no era buena líder. Y esos sesgos también pueden haberse filtrado en algún momento. Bueno, en esa época, en mi caso, no me hicieron un test proyectivo, me hicieron este test que era psicométrico de habilidades de velocidad de pensamiento, inteligencia, algo así tiene que haber sido, pero no era como de las competencias de liderazgo como hoy hay muchas más tendencia a evaluarlo. Entonces, bueno, creo que algo se me fue el hilo, pero pueden existir estos otros sesgos, ¿no? Entonces, estaba yo ahí ya habiendo pasado esto con todas las dudas, con estos amigos que me habían encontrado en el camino, o personas que eran colegas y que, no, algo pasa entre medio, algo pasa, ya me acordé. Entonces en ese momento todavía no estaba tan de moda la gestión por competencia. El modelo de gestión por competencia aparece en Chile como más o menos como en el 2004, 5, 6. Entonces costó un poco que se instalara como tal, y hasta antes de eso, las entrevistas, si bien podían ser muy en profundidad, tenían que ver con, en esta situación que usted me relata, ¿qué es lo que usted rescata? ¿O cuál fue el problema? El modelo STAR, ¿no? Entonces, era en función de lo que uno podía ir relatando, y lo que el entrevistador iba preguntando, indagando, y ahí se iba construyendo el perfil. El modelo de competencias lo que hace es poder estandarizar las competencias y decir, se va a evaluar esta competencia de esta forma y va a significar tal o cual. ¿Ok? En ese momento yo usaba manual de Martales, no sé, un manual de IBM, Coca-Cola, como las grandes empresas tenían manuales de competencias, pero no había una cosa tan estandarizada como ahora. Bueno, y en eso estaba cuando de repente aparece en mis manos un libro que se los voy a mostrar. Era ¿Cómo hacer análisis grafológico? Este libro es ahí lo vamos a ver más adelante, de una escuela española, y que era bien entretenido, había millones de firmas, para que se las voy a mostrar, pero millones de firmas con muchas descripciones y muchos detalles que costaba un poco poder integrarlo. Muy entretenido de leer, pero difícil de llevar a la práctica como en alguna forma más estandarizada. Entonces de ahí yo empecé a buscar más. Me encontré con este otro manual, también se llamaba manual. Después me encontré con este, que era incluso un diccionario en italiano. Jamás lo logré completar porque era muy complejo y además era una metodología distinta. Y encontré finalmente un curso de grafología en Chile. Entonces ahora salimos de mi historia personal con la grafología y yo les cuento ahora de qué se trata la grafología. Bueno, como ustedes pueden intuir, la grafología es una técnica de análisis de la escritura. Y se usa para predecir conductas. Esa es como la principal ventaja, predecir una conducta. Entonces, como en un modelo más formalito, ¿pueden porfis silenciar ese micrófono que escucho? Por favor, por favor. En una forma más elegante de decirla, la grafología, el análisis de la escritura, y en este caso puntual que nosotros vamos a ver, que se llama sistema neuroescritural, lo que hacemos es decodificar el grafismo, y desde ahí observar la forma particular en que cada persona responde al estímulo ambiguo, que es la hoja en blanco. ¿Por qué es la hoja en blanco? Ahí les voy contando, pero hoja en blanco, así, tal cual, la hoja de la impresora, la A4. Sin marcas, sin líneas, sin nada. Y de ese modo, por medio de lo que uno escribe en la hoja, poder conocer de forma proyectiva las conductas que presenta la persona en situaciones que impliquen un estímulo similar. O sea, un estímulo ambiguo, blanco, nada. ¿Cuál es la idea? Me voy a adelantar algo, pero ¿cuál es la idea? Que uno en la hoja en blanco pueda administrarla como uno quiera.
Si uno quiere escribir así, escribe así. Si uno quiere así, así, como sea. Pero sí es requisito para la evaluación que sea hecha con un bolígrafo, lápiz pasta. Nosotros usamos, este es el más clásico, un lápiz Bic punta media, negro o azul, que es lo más estandarizado, normal. ¿Y por qué? Porque la punta también indica algo, que es como el promedio de la presión que va a dejar la tinta en la hoja. ¿Ya? Y eso también en algún momento nos va a afectar. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es la historia de la grafología? Porque hasta aquí, como que uno ya puede intuir eso, pero ¿cómo nace, de dónde viene? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta parte la agregué porque un día me tocó estar en Instagram en una conversación y de repente me percato que la persona con la que estaba hablando es una chica con quien nos seguimos y ella es grafóloga, pero es de Indonesia. Ella vive en Yakarta. Y claro, ellos tienen distintos alfabetos. Nosotros hicimos un intercambio de muestras gráficas en una ocasión y ella escribió con el alfabeto que nosotros usamos y algunas mínimas letritas distintas, pero es la misma forma en que utilizan la hoja. Se escribe de aquí para allá, de arriba hacia abajo, eso. Entonces es más o menos el mismo formato. Se evalúa algo equivalente. Pero yo pensaba, le preguntaba a ella, oye, ¿y en China y Japón ustedes tienen base desde allá o es desde Occidente? Y bueno, ella había estudiado en una escuela que es una escuela de Estados Unidos. Pero claro, pues me puse a investigar un poco más y en realidad, así como análisis grafológico, parten desde que parte la escritura en China, 1100 antes de Cristo. 1100 antes de Cristo. Bueno, y ahí hacemos un gran salto en el tiempo y vamos a llegar al 1600. Y aquí, necesito un segundo porque de alguna forma se me desenchufó, parece, el computador. Un segundito, por favor. Si no sería caótico. Solucionado. Bueno, en el 1622, en Italia, Camillo Baldi es el primer exponente ya de los teóricos que sí empiezan a conversar con el resto del mundo, con distintas partes de Europa principalmente, sobre la grafología, sobre el análisis de la escritura. Hasta este momento se llama análisis de la escritura. Este señor era un doctor en medicina, filósofo, y además hacía clases de medicina en la Universidad de Bolonia. Entonces el señor dice, oye, dentro de sus colegas, oye, ¿sabéis que hay algo común en estos jóvenes alumnos? Hay como algunas características de personalidad que se parecen entre esto y esto, y se parecen también con sus letras. Bueno, este es el señor que primero se da cuenta de eso, y dice, voy a hacer como estaba de moda en esa época, voy a hacer un tratado, que se llamaba Tratado sobre cómo a través de una carta manuscrita se conoce la naturaleza y cualidad del que escribe. Claro, y junto con esto, además, Camilo deja establecidas dos cosas que van a ser fundamentales de aquí en todo el resto del análisis de la escritura, que es esto que les anticipaba antes, que la hoja en blanco, como soporte, no da lo mismo. Entonces no va a dar lo mismo si es que yo escribo en esta hoja en blanco o si escribo en un soporte como este, ¿no? Como en una tablet. ¿Por qué no da lo mismo? Porque el lápiz tampoco es igual, la punta no es igual, la presión que yo hago no es igual, excepto si es que yo tuviese ya la habilidad súper adquirida y que para mí fuese ese el soporte habitual y yo pudiese incluso hacer los equivalentes. ¿Ok? Pero si a mí me dicen hoy, Úrsula, toma, escribe aquí, y Úrsula, toma, escribe en la tablet,
no va a salir igual, porque van a haber algunos factores que se van a ver alterados. Por ejemplo, la presión, ese es el más notorio. Lo otro que deje establecido es que, claro, que si en este mismo instante a mí me dicen, escribe, lo más probable es que mi letra salga un poco distinta, porque estoy un poco nerviosa. Hay casi 300 personas escuchándome, menos mal no los veo, porque si no me perdería con la presentación y las caritas. Después los voy a ver, por favor, no se vayan antes de que terminemos. Y ahí habrían alteraciones en el trazado, en lo más micro, en que si yo estuviese evaluando con una lupa, vería que hay un micro temblor, probablemente, yo creo. Sí, seguro que habría. Entonces, hay factores externos que van a afectar a la psiquis y se va a afectar la escritura. Y lo otro que dice es que el soporte hoja o soporte arena, soporte lo que sea, también va a afectar a la forma de escribir. Y además nos dejó su primer tratado de cómo la carta manuscrita describe a las personas, ¿no? Bueno, 200 años más tarde, hay otro gran hito histórico en la grafología, que es ya cuando se empieza a instalar la primera escuela, que es la Escuela Clásica Francesa. También se llama Escuela Mímica. Y acá aparecen ya íconos, ¿no? Hipólito Michon va a ser el padre de... Gracias. Gracias por el audio, me confundo. Hipólito Michon es el padre de la grafología y es quien le pone el nombre. Ahora sí, ya de aquí en adelante se empieza a llamar grafología. En sus distintas escuelas, pero hace siempre grafología finalmente, análisis de la escritura. Y bueno, Hipólito Michon lo que dice es que hay signos gráficos que van a tener asociadas ciertas características, o sea, ciertas conductas específicas según el signo gráfico. Luego viene Crepellamín, que es discípulo del anterior, y dice, ¿sabéis que en realidad no es tan así? Porque con un solo signo yo no puedo ver un reflejo de una conducta. De repente hay una conducta, pero de repente no está la conducta. Y parece que es mejor hacer como un grupo de signos, o gestos gráficos, o variables gráficas, y este grupo sí se pueden asociar con una conducta específica. Y aquí aparece un súper buen punto, que es la teoría de los resultantes. Y la teoría de los resultantes, lo vamos a ver cuando lleguemos ya más adelante, pero es una de las características del sistema neuroescritural. Vamos a analizar grupos de variables, ¿ya? Porque ahí tiene más estabilidad. Y lo otro que también define Crepellamín es que empieza a definir gestos gráficos, no, gestos no, bueno, pongámosle gestos. Gestos gráficos que van a ser características de cómo se puede ir evaluando la letra, la escritura, ¿ya? Dentro de eso definió 8. El tamaño, la conexión, la presión, la velocidad, la forma, la dirección del renglón, o sea, si esto sube o baja, la dirección del eje, y me falta algo más. Y, bueno, 8. Se me faltó una. Y el orden. Es harto lo que entrega Crepellamín. Y finalmente aparece Edgar Solange Pelat, que también aporta algo súper interesante, porque hasta este momento no estaba dicho, si esto es como el inicio recién de la grafología. Y él dice, oye, hay que hacer leyes. O sea, no hay que hacer, se da cuenta de que hay unas leyes. Y las leyes de las que se da cuenta tienen que ver con que la escritura parece que no tiene que ver con el miembro que hace la letra, sino que tiene que ver con algo que tiene un origen medio psicológico, como que estuviese en el cerebro, como que huele a neuroescritura. Es como base de la neurociencia. Entonces les leo. Les voy a leer uno nomás, pero el gesto gráfico
está bajo la influencia directa del cerebro. ¿Ya? Por tanto, su forma no es modificada por el órgano, si hay adaptación a la función. Y con esto se refería a que en el caso de que una persona sufra la amputación de una mano, si es que es diestra, por ejemplo, puede aprender a escribir con la mano izquierda. Evidentemente, en el inicio va a haber un impacto en el trazado, va a costar, la grafomotricidad se adquiere con el tiempo y con la práctica. Sin embargo, la forma en que la persona dispone su escritura sobre este espacio ambiguo va a ser equivalente. ¿Sí? Bueno, junto con eso, lo otro que dice muy importante, es que él se da cuenta que a medida que uno va escribiendo, déjenme buscar una muestrita. Oh, obvio que perdí todas las muestras que tenía a mano por ordenar. En fin, supongamos que aquí yo escribo una carta. En esta carta, aquí tengo una, se la voy a meter al tiro. Si yo tengo, por ejemplo, esta se las voy a mostrar. Ahí también hay un nombre. Aquí no hay nombre. Si yo tengo esta muestra gráfica, lo más probable es que en esta parte superior el nivel de conciencia de la persona que escribió haya sido mucho mayor que cuando va llegando aquí abajo. ¿Sí? A eso se le llama gradiente de la conciencia. Y es clave, porque en el fondo también al mismo tiempo esto nos dice, oye, ok, uno puede evaluar una persona, pero necesitas un mínimo de líneas, se necesita que haya una cierta rigurosidad en la evaluación. Entonces, cuando uno está en el matrimonio, en la fiesta, y te dicen, ay, mírame la letra. Uno mira la letra, pero es súper irresponsable poder hacer algo más elaborado. Entonces, uno dice, sí, mira, tu firma dice tal y cual cosa, pero no es riguroso ese, porque no es un análisis completo. ¿Ya? Este era el padre, Michon, el padre de la grafología. Luego, al mismo tiempo, seguimos avanzando y en Europa siguen pasando, empiezan a aparecer nuevas escuelas. La escuela de Alemania, mientras tanto en Estados Unidos, en Harvard, Alport y Bergman, y otra gente, siguen estudiando y dicen, oye, si en realidad, literal, dicen, concluyeron que la escritura no era una actividad disociada de las complejidades de la personalidad, sino que de alguna manera se encontraba asociada en forma inherente con los determinantes subyacentes de la conducta. ¿No? Entonces, empieza a pasar esto en distintas partes del mundo, pero principalmente en Europa. Hasta que llegamos a estos dos que son ya los rockstar. Marx Pulver, que es un suizo, y Bartek. Bartek es austriaco-alemán. Esta área se llama escuela simbólica y está basada en la Gestalt un poco, en cuanto a Bartek, y Pulver se basa en Freud y en Jung exclusivamente. Seguramente también en otras vertientes de la psiquiatría quizá. Pero estos eran como los principales aferentes. Y ahí sí. Bueno, y perdón, que tenía un ruidito. Y estos dos son los principales, son los rockstar de todas formas, porque lo que ellos establecen se sigue, vienen otras escuelas más adelante, pero lo que ellos establecen se sigue transmitiendo en todas en distintos órdenes. Para la escuela del sistema neuroescritural, estos dos van a ser como la base fundamental, junto con lo que vimos antes que planteaba Crepellamín y Michon. Aquí les voy a dar solo un datito para no alargarlo tanto, pero Marx Pulver lo que dice es que el espacio, hay una teoría espacial, ¿no? Entonces, el espacio va a ser ocupado de forma, como si esto pudiese dividirse en una cruz. En la forma superior
va a estar todo lo que está relacionado con las ideas, con los dogmas, con el pensamiento, con la creatividad, con la espiritualidad. Y en la parte inferior de la hoja vamos a encontrar lo que está relacionado con los aspectos materiales de la vida. A su vez, dice que a mano derecha va a estar lo que está relacionado con inventar nuevas cosas, con avanzar, con ir hacia los otros. Y en el lado izquierdo va a estar todo lo que está relacionado con las normas y lo que la persona aprendió en el principio de su historia. Así también va a estar más relacionado como con la familia, con el hogar, con la madre. ¿Va? Bartek, por su parte, Bartek es súper criticado y no tiene muy buena fama porque era nazi. Entonces no saben qué uso tenían las investigaciones que él hacía. Por eso es muy cuestionado. Esto es como el Kawin. El Kawin de la charla es esta parte. Pero bueno, es lo que hay. Bartek es la persona que identifica formas básicas. Y esto es aplicado en todas las teorías que estudian el dibujo. Hay un test de Bartek. Todo lo que está relacionado con formas viene desde aquí, desde Bartek. Entonces él descubre que la recta, uno piensa así como automáticamente, ¿cierto? La recta es la línea más corta entre dos puntos, es la línea más simple entre dos puntos, es la línea directa entre dos puntos. Pragmatismo. Versus la curva, que va a ser la adaptación, la flexibilidad. Por ejemplo, si yo voy en una autopista recta, y voy a toda velocidad y de repente se cruza una vaca, tengo que hacer una curva para adaptarme, ¿cierto? Otra alternativa podría ser un ángulo. Esa es otra fórmula, otra forma básica, perdón. Pero esta forma, el ángulo, es intransigente, y es como si yo siguiera en esa misma autopista, viene la vaca, y en vez de hacerle el quite sutilmente con una curva, y en vez, por supuesto, de pasar por arriba y atropellarla, siguiendo recta, hago un ángulo. Y ahí está la intransigencia. Entonces yo desvío mi ruta. Y por último está también el punto. Y el punto es lo mínimo, el mínimo gesto de la mínima expresión, que implica también detallismo. Pero si yo hago más de un punto, si hago puntos ilógicos, ya tiene que ver con inseguridad, o tiene que ver con obsesiones, o tiene que ver con distintas cosas. Bueno, estos son los rockstar, como les digo. Y ahora sí que sigo rápido, si no, no vamos a alcanzar. Después de esto, 1930, ya aparecen distintas escuelas que son mucho más dirigidas, más elaboradas, más enfocadas hacia lo que es hoy día el análisis escritural. Entonces está la escuela de grafopsicología, donde Marchesán, de nuevo en Italia, empieza a hacer investigaciones ya más rutinariamente, más buscando estandarizar algo. Y nos vamos a Honroth. Honroth es un alemán que se viene a vivir a Argentina, y él sigue la línea de otra persona, de otro autor, se llama Sherman, creo. Se me olvidó, bueno, pongámosle que Sherman. En verdad, lo que es importante en este punto es la escuela. Honroth forma la escuela emocional. Y esta se aleja muchísimo de lo que veníamos tratando de hacer en todos los años anteriores, que era sistematizar, buscar que fuese lo más fácil de homologar en distintas partes, buscar antecedentes científicos. Honroth dice, oye, hay algo aquí con la letra que se da, y como está en Argentina hay muchísimo psicoanálisis, todo el mundo como que habla del psicoanálisis, y él dice, oye, hay una cosa que se da en el análisis, que es el lapsus lingüe. Entonces la persona, en vez de estar diciendo, hoy sabéis que fui a una fiesta y lo pasé súper mal, va, súper bien,
Ya, ese es un lapsus lingüe. Dice, el lapsus lingüe también se da en el escrito. Entonces, esta palabra que está aquí, que no se entiende mucho, dice equipo. Esto que está aquí es una Q. Y es una Q que ustedes podrán entender, está dividida, está fragmentada. ¿Cierto? Aquí, independiente que sepamos o no qué es la grafología, uno puede mirar y ver que es una letra, pero que está dividida, fragmentada. Y está justo fragmentada en la palabra equipo, donde la persona que estaba escribiendo sobre lo buena que era en el trabajo en equipo. Entonces uno dice, hay algo más que investigar ahí, quizás se puso nerviosa, o quizá le pasó algo en el equipo, o quizá algo pasó, pero algo impactó de su psiquis en el momento en que ella escribió. Bueno, y así, después en España, me parece la escuela española, esos son algunos de los libros que yo tenía acá, bien complejos, porque incorporan muchas teorías. Entonces, dentro de uno de ellos, Belz, tiene una teoría que son 24 factores gráficos, no, 24 factores más 12 variables gráficas, pero las 12 variables están basadas en 12 teorías. Un enredo. Pero también a la hora de los cubos, cuando uno va viendo los resultados de las investigaciones, todas estas investigaciones dan resultados que sirven, solamente que no son homólogos unos con otros, homologables. Y esta es la última que les cuento, Lledó. Lledó también es de España y hace la escuela racional. Y Lledó se da cuenta que los trazos son la mínima expresión en la escritura. Y se da cuenta junto con eso que se pueden modificar los trazos y se modifican las conductas. Y ahí ya la mata. Porque eso es mucho más difícil de verificar, de tener investigaciones que sean sustentables en el tiempo, como para poder comparar que esta modificación gráfica llevó al cambio de conducta y que eso fue sostenible en el tiempo y que después se volvió a medir. Ya. Todo eso es mucho más complejo, pero se hace y da resultados. Sí, da resultados. Yo lo he hecho, sí, también lo he hecho. Pero, como ustedes podrán pensarlo, es imposible aislar, bueno, lo dejamos después ya, si quieren para la charla, pero es imposible aislar del todo. Uno no puede meter a una persona dentro de un experimento como tal para que no se vea afectado por nada más. Entonces es muy complejo poder certificar que el efecto específico de modificar un trazo vaya a ser el que impacte en la conducta exclusivamente. Y bueno, y aquí está, yo me quedé en estos dos que eran como los que les cuento en el inicio, pero en esta época ya aparece en Chile el sistema neuroescritural. El sistema neuroescritural lo trae una mujer que se llama Evelyn Aguilera, y ella parte haciendo docencia acá. Ella partió en España, se viene para acá, replica acá, en el 2004 ya tiene su escuela, 2007, 2008 por ahí, yo me sumo como alumna, muchos años porque era una cosa muy extensa y larga, requería muchas horas. Solo un diplomado era como anual el primer año, y eran muchos. Y en el 2011 ella ya dice, ojo, esta cuestión no es distinta y en realidad lo que estamos haciendo debiera tener un nombre distinto y esto debiera llamarse no solamente grafología científica, porque tiene mayor relación con las neurociencias, con la base que hay en esto de que no es aleatorio y de que no está el sustento en que si eso no es científico, sino en que este sistema tiene relación con lo que está pasando a nivel neuronal. ¿No? Entonces, la principal diferencia de este sistema, la principal ventaja es que usa criterios del método científico. ¿Cuáles? La reproducibilidad y la falsabilidad. La falsabilidad se refiere a que lo que se está evaluando específicamente son conductas. Entonces, uno dice, hay una variable gráfica, un grupo de variables gráficas, que se asocian con una conducta,
y uno puede decir, veo la conducta o no veo la conducta. Entonces se puede falsear. Versus decir, pero la intención de la persona, eso no se puede, es imposible, jamás se puede ver una intención, imposible, no se puede. Entonces acá, como se refiere a conductas, se puede falsear, y en ese sentido yo puedo decir, sí, la conducta está o no está, dado que estoy evaluando una variable gráfica, un grupo de variables gráficas. Y la reproducibilidad se asegura por medio de establecer protocolos, o sea, datos al Excel. Y todas las personas aprenden en este instituto, en realidad en este sistema, porque esta mujer en verdad le ha ido muy bien y llevó su sistema a México, a Panamá, bueno, está en varias partes de Latinoamérica, súper bien. Y la reproducibilidad de los protocolos, además de estar en Excel, está, o sea, además de que se dé porque es automatizado, se da porque la forma de evaluar no es como, oye, esta letra, por ejemplo, no, esta letra a mí me parece que es un poco chica. No es esa. La forma es, la letra tiene 3 niveles, y en este estilo de letra, es un ejemplo, pero en este estilo de letra, esta es una letra tamaño 2,5 milímetros de cuerpo medio, en un formato de 3 niveles, por tanto es una letra pequeña. No es media más o menos, un poquito, es pequeña, porque de 1,5 a 2,5 es pequeña. ¿Se entiende? Entonces una cosa así como pauteada, con reglas, con lupa. Es cuadrado, es cuantificable. Entonces aquí yo ya feliz. Volviendo a mi historia personal, de haber salido de un poco media, así como que yo salí de recursos humanos de esta empresa diciendo, pero ¿cómo si yo misma sé que yo tenía estas competencias y además hicieron un reclutamiento bien hecho, porque hicieron esto, yo sabía que se hacía así, y algo pasó que no funcionó, porque no me sentí cómoda. Y no, aquí estaba la forma de hacer cuantificable lo cualitativo. ¡Tarán! Entonces el criterio metodológico dijimos que iba a ser la reproducibilidad, protocolos con variables establecidas que indican presencia o ausencia, estoy súper atrasada, de las variables, y se definen conductas asociadas. Y esto dijimos por Crepé-Yamin, que iba a ser según una teoría de resultantes, o sea, no una única variable, sino un grupo. Y la falsabilidad es que nos vamos a abocar exclusivamente a conductas y no a intenciones ni a deseos. Luego, podemos decir entonces que estamos frente a un test psicométrico proyectivo en cuanto a que vamos a evaluar aspectos inconscientes, porque la persona no tiene idea cuando uno le evalúa la letra, no sabe. No es como cuando en un test psicométrico directivo a uno le preguntan ¿cuánto es 2 más 2? ¿Y cuánto es 5 por 10? Ahí uno dice, algo están evaluando de inteligencia, o velocidad, o velocidad de procesamiento, o algo, pero es de inteligencia eso. Acá, en los test proyectivos son cosas que uno no logra identificar tan rápidamente. Y permiten evaluar análisis cualitativos y globales, ¿ya? De la personalidad. Y dentro de ellos, dentro de los test proyectivos, tenemos estructurales como el Rorschach, constructivos como las sesiones de juego diagnóstico, temáticos, el TAT, asociativos, desiderativos, por ejemplo, y los expresivos y gráficos. Todos los test de dibujos y los test de análisis de la escritura. Entonces, el sistema neuroescritural, como metodología de análisis de la escritura, es una herramienta que nos permite analizar cuantitativamente, porque vamos a obtener resultados en porcentajes y en valores, medibles. Y además, cualitativamente, porque tenemos resultados, van a estar asociados a conductas, y uno va a decir, esta cualidad está o no está presente en la persona, que van a permitir evaluar a postulantes que puedan ser potenciales trabajadores de una institución, para así poder
acercarnos, ojo que es acercarnos, solamente acercarnos a predecir su desempeño en el puesto de trabajo al que postula. ¿Para qué más nos sirve la grafología en una empresa? Ya, sí, me parece que voy a llegar justo al filo. Primero, como herramienta diagnóstica, que es lo más tradicional, como lo que estábamos viendo recién, como test proyectivo. Esto es al momento de atraer e incorporar a nuevos trabajadores. Lo que vamos a ver en el curso es el perfil antisocial. Esto no tiene que ver para nada con un diagnóstico clínico. Es un nombre que se le da a un instrumento, en cuanto antisocial va a significar que es una persona compleja en el trato, ¿ya? Y este test se evaluó en una muestra de 80 personas que eran, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó el término. Bueno, personas que están condenadas y que estaban internos en la cárcel de San Miguel. Se me olvidó el término. Pero bueno, perdón, pero eran personas que están condenadas y en la cárcel de San Miguel. Y esta fue una evaluación que se hizo en el año... ¿Ah? Personas privadas de libertad. Reos. Sí, bueno, personas privadas de libertad, sí. Gracias. Reo rematado. Y en esa evaluación, un 93,8% de estas personas tenían estas variables que están identificadas en este protocolo. Esta investigación no fue hecha exclusivamente para el perfil antisocial. Lo que se estaba evaluando era el protocolo de probidad. Y el protocolo de probidad era en base al Manual de Transparencia y Probidad de Administración del Estado de Chile. Muchas competencias en el Manual de Probidad, no todas eran factibles de evaluar de forma, como lo dijimos antes, ¿no? Que fuesen conductas observables. Habían cosas que tenían que ver más como con intencionalidades y esas quedan fuera. Se dejaron solamente 14. Se hacen estas dos evaluaciones juntas, el perfil antisocial sale a raíz del anterior, a raíz del probidad sale el protocolo de perfil antisocial, y ahí yo participé, porque en esa época yo todavía estaba de alumna, bueno, estuve muchos años de alumna, pero ahí no sabíamos qué iba a pasar, entonces nos entregaron muestras gráficas, como estas que les muestro, así como muestras. Tuvimos 2 cada persona, cada uno de los que estábamos participando de la evaluación, y eran personas que estaban por delitos de, estoy buscándolo, por delitos se me perdió, aquí, de robo, violación, narcotráfico y homicidio. ¿Ya? Y el otro test que se ocupa muchísimo, 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 es el protocolo de competencias de Holland. Este protocolo caracteriza 60 competencias, y de esas 60 competencias se hacen perfiles que van a estar acordes o no con la descripción del cargo. Otro estilo de forma de utilizar la grafología, o sea, el sistema neuroescritural puntualmente, y esto ya es como más de servicios de boutique, así como especialidad, como lo que pide el cliente. A mí me ha tocado participar en algunos de estos como con clientes míos, y en otros apoyando a otras colegas que me han dicho así como necesito evaluar tal y cual cosa. En programas de reconocimiento y desarrollo de talento, donde hay una persona que está en un cargo y hay que evaluar las competencias para saber si es que en este otro cargo que se le está presentando puede o no tener un buen desempeño. ¿Ya? Por ejemplo, lo típico, ¿tiene características de líder? O simplemente puede ser un buen, súper buen experto, súper bueno en su pega, pero quizá sea mejor moverlo así en vez de moverlo para acá. ¿Sí? Y otro estilo es la reestructuración de equipos. Y en ese caso, a mí
Ya, último ejemplo que cuento largo. Me tocó trabajar con un equipo de 5 personas de una organización multinacional cuya matriz decidió hacer un giro y cambiar de ser una cultura jerárquica vertical a una cosa más horizontal. Porque dijeron, no, los nuevos tiempos, horizontal, 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 hay más creatividad, ¿ya? Y quedó la escoba, porque necesitaban, primero, tuvieron que mover ya acá, local, ¿no? En Chile tuvieron que mover a la persona que estaba a cargo, que no estuvo de acuerdo, porque era una jerarquía vertical muy, muy vertical, entonces no estuvo de acuerdo, se retiró, tuvieron que elegir primero a otra persona que quedara a cargo de todo, y luego ver cómo iban a distribuir los cargos, y cómo iban a hacer para que fuesen horizontales, y a partir de eso, de la tercera línea de aplicaciones que tiene esto, que es como cómo ayudarle a esta persona para que potencie su debilidad en cuanto a las competencias que va a requerir en este cargo más. Y aquí aparece la grafoterapia, que es esto último que le mostré de la escuela de Lledó, que es la última de España. Nosotros también la utilizamos acá, y esto sirve, por ejemplo, para hacer coaching en equipos de venta. Aquí hay que tener cuidado con una sutileza, que no es como que yo diga, oye, voy a sacar un informático y le voy a hacer grafoterapia 6 meses para que se vaya a ser vendedor. No, no funciona así. No funciona así porque no, ¿cuál es el sustento? Es como que, oye, no, ¿qué onda? No, tiene que ser una cosa que tenga coherencia, que la persona esté motivada, que haya algo que potenciar, porque si no, mejor buscar otra persona. ¿Se entiende esto, cierto? Es como, ya, ok, potenciémoslos a todos juntos, ahí, ¡fua! Pero en algo que haga sentido. Entonces, sí se ha ocupado como en estas actividades que tienen que ver con típico actividad de clima, están muy estresados los grupos, hay que hacer algo con los ejecutivos de venta porque parece que están muy, muy estresados, o vienen de un periodo que estuvieron muy estresados, y se hacen varias actividades, y estas salidas fuera de terreno, y además un refuerzo de estas competencias. ¿Ya? Y hay algunos gestos gráficos que es muy fácil detectarlos, y algunas personas pueden modificarlos muy rápidamente. Y otro es en autocuidado, y ahí también lo hemos hecho con gestión de riesgo psicosocial, donde es lo mismo que antes, hay que hacer un trabajo que sea en conjunto, no tiene mucho sentido hacer como, ya pongas a hacer letritas como caligrafía, si es que solamente va a ser eso, y si es que no tiene ni un sentido. Es esto como una herramienta más dentro de todo el resto de la actividad que se está haciendo por recursos humanos en una institución. Y obviamente que esto tiene que estar hilado y coherente con cuál es la estrategia de la empresa, y que todos estén remando al mismo lado, si no ya pasa a ser como, imagínate, vos están como, hoy lo tienen haciendo caligrafía. O sea, me imagino el bullying, tiene que ser todo aunado, todo como con un sentido y con un propósito que se entienda. ¿Ya? Y por último, entonces, ¿cuáles son las principales ventajas? Vimos, por ejemplo, que, a ver, más o menos más rápido. Es fácil de utilizar porque necesitamos hoja y papel. O sea, hoja y papel, hoja y lápiz, basta, que están en todas partes. Se disminuye el tiempo con este filtro, que les presentaré en la clase, se disminuye el tiempo porque uno los puede ir jerarquizando, y decir como esta herramienta permite cuantificar y cualificar, o sea, ver cosas cualitativas y también cuantitativamente, le puedo decir, este alcanza un mejor porcentaje, menor, 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 menor. Entonces va a servir también de filtro. Puedo disminuir los sesgos, porque la persona que evalúa, no necesariamente el grafoanalista, el analista de la escritura, no necesariamente es la persona que hizo la entrevista. Entonces se puede cortar absolutamente eso. Sobre todo cuando son cargos como de alta responsabilidad, es mejor que esté esa parte específica separada. Y
como se conoce poco, y como son tantas variables, y como lo que yo les contaba que dijo, ¿quién? Crepellamín, sí. Hay una gradiente de conciencia. O sea, es muy difícil que yo quiera modificar una letra, o un tamaño, o una forma, o que de repente me encuentre en Google así como, las mejores características para escribir en un grafoanálisis y te evalúan con eso. Es muy difícil que yo pueda intencionalmente querer modificar una variable de mi forma de escribir sin que se note que está siendo alterada. ¿Ya? Porque o me va a salir un lapsus, o va a haber un temblor, o en realidad va a quedar feo, o en realidad mil cosas. No, no se puede, o sea, se puede con práctica, pero no va a ser una cosa espontánea que no se vea afectada por otra parte. ¿Ya? Esto, por ejemplo, estas son 2 muestras cualquiera. No es el mismo cargo, no es el mismo año, son 2 muestras cualquiera al azar. Pero que tienen una característica similar, y es que es una letra más o menos, todos la pueden ver que es más o menos grande, ¿cierto? Sí. Es una letra más o menos grande, son más o menos 10 líneas y usan más de la mitad de la hoja. Pero ¿cuál sería mejor muestra para un cargo? No se puede. No se puede evaluar así nomás, porque hay que saber cuál es el perfil del cargo. ¿Ya? Con esto vamos a dar paso a las limitaciones. Y las limitaciones de este test son las mismas limitaciones que hay para la mayoría de los test proyectivos. Y es que también, así como hay muchas investigaciones de por qué el análisis escritural o grafológico sirve, hay muchas otras investigaciones que dicen, ay, el test grafológico no sirve para procesos de reclutamiento y selección. Y a lo que han llegado es que lo que no sirve de este test es lo mismo que no sirve de ningún test proyectivo al momento de hacer una evaluación de postulantes para un cargo. Y es que no puede dar la precisión exacta de que la persona va a cumplir cabalmente con el cargo, porque no es un experimento aislado. Va a llegar una persona a un puesto de trabajo que puede cumplir con las características del cargo, pero hay que evaluar también la cultura y los valores de la empresa y cómo se da el equipo y las motivaciones, y además que justo en su familia no haya pasado nada, porque puede que incluso ahí algo pase y afecte la psiquis de este ser humano que estamos evaluando, ¿cierto? Entonces, eso es común en todos los procesos de reclutamiento y selección. Se puede predecir, sin embargo, no se puede dar una certeza del 100% de que la persona va a cumplir con las características al pie de la letra, porque es imposible básicamente porque somos humanos. ¿Ya? Otra limitación es que, no, esa es que le acabo de decir. Y, por ende, tienen que complementarse con otras herramientas. Por ejemplo, la entrevista en profundidad para tratar de investigar sobre la motivación de la persona en el cargo, otros test de evaluación de velocidad, si es que lo que uno quiere hacer es sí, pues, tener una persona que sea muy, muy rápida para generar muchas ideas y ir a trabajar haciendo debates, por ejemplo. O habilidades técnicas, si es que lo que yo necesito es una persona que sepa usar un software específico. Se van evaluando esas otras variables. ¿Ya? Y por último les quería mostrar esto otro que es nada que ver. Hay una línea que se llama grafología pericial, que se usa principalmente en criminología. Y también se usa en los tribunales, acá y en distintas partes. Y esta tiene que ver con la autenticidad. Ahora, me acordé muy tarde, y no encontré, hoy día me acordé, entonces no busqué, no fue que no encontré, no busqué ni una, yo tengo 2 pericias hechas, nada más. No las busqué, no las encontré, no las escaneé, no hice nada, busqué en Google. Y esto es un ejemplo con un dibujo, pero igual no sirve para el ejemplo, porque es un test gráfico finalmente. Y lo que pueden ver acá es una casa que está hecha con la mano derecha y una con la mano izquierda, de una misma persona. Y lo que está evaluado aquí es cómo la persona hace las líneas.
¿Se fijan? Cómo la persona hizo estas líneas. Y lo que se mide es este espacio. ¿Cuánto espacio deja la persona desde el borde de la puerta hasta el borde del muro, por ejemplo? Y acá en este mamarracho que está muy raro hecho, con la mano izquierda, que uno dice, oye, le quedó feito el dibujo, pero uno puede darse cuenta de que es la misma persona porque el espacio que deja entre el borde de la puerta y el muro es prácticamente el mismo. Igual que el espacio entre las ventanas y el espacio entre estas dos líneas del techo. Bueno, ahí se separa un poco más, pero eso. Entonces uno dice, ajá, es verdad. No tiene que ver con la mano, tiene que ver con el cerebro. ¡Charán! Y ahí yo creo que ya terminamos porque creo que debo estar pasadita y... Ay. Sí, eso, fin. Ya. Porfis, cuéntenme las dudas, preguntas, reclamos, ojalá no muchos, pero también díganme lo que tengan que opinar y preguntar. Maribel estaba hace rato con la mano levantada. A ver si puede abrir tu micrófono, Maribel. ¿O no? Profe, Dele nomás, yo escucho. profe, me llama la atención, por acá Evelyn, me llama la atención de que para un reclutamiento y selección de personal, ¿cómo se podría aplicar si la entrevista se realiza face to face? ¿En qué Igual, momento le entrega el papel al mira, entrevistado? hoy, ¿puedo volver a compartir pantalla o no? Tengo, ya, a ver. Este es mi flujo habitual. Suponiendo que es un proceso más o menos corto porque son 15 días y en realidad depende del cargo, hay algunos que uno se demora harto más que 15 días. Viene la persona y, insisto, depende del cargo. Si es un cargo muy masivo, yo me apoyo con otra persona y le digo si es que me puede tomar evaluaciones nomás. Me puede tomar la evaluación gráfica y esta otra persona viene el postulante y le dice, hola, mire, lo que usted tiene que hacer es, y se les dan las instrucciones, la persona deja la muestra y listo, y se va. Y ahí hacemos un primer filtro de la evaluación de la muestra y de los antecedentes curriculares, ¿sí? Luego, si es que la persona pasa, se hace la evaluación de las competencias, a ver si es que calza o no con el perfil, y de ahí se llama entrevista. Pero si es que no es tan masivo, uno va llamando y mientras llamas, pasa, la persona te saluda, se sienta, y en realidad, como igual tienden a ponerse nerviosos, yo personalmente tiendo a hacer la entrevista y luego tomar las muestras de los test que apliqué. Generalmente yo aplico Bartek, Persona bajo la lluvia, que también los hago como con base en los principios grafológicos, y la muestra gráfica para evaluación de competencia. Ya, profe. Tengo algunas preguntas que estaban en el chat. Uh-huh. La primera dice, la escritura, ya sea derecho o zurdo, ambidiestro, tomando muchos factores en cuenta, claro, influye en el cómo somos o lo que decimos en la escritura sobre nosotros. ¿Me entendiste? No entendí más o menos, o sea, no entendí tanto, pero voy a decir algo igual. Da lo mismo lo que uno escriba. En general, da lo mismo. Lo que uno pide es que el escrito sea espontáneo. Porque cuando es de memoria, o una canción, o algo que no te representa, es distinto. Entonces pueden haber variables que se afecten porque van a estar más automatizadas. ¿Ya? Por eso uno pide, hágame... Bueno, esta es como, da lo mismo que les cuente, pero la norma general es que uno pregunta, escríbame por favor una carta de presentación. Más o menos 10 renglones, con su letra habitual,
e incluya la firma. ¿Chan? Entonces, ahí, si es que te preguntan, ay, ¿y de qué escribo? No, de lo que usted quiera, pero algo que lo represente. ¿Cachai? Entonces, en general da lo mismo lo que uno escriba, pero en los casos que no da lo mismo es cuando uno está haciendo un trabajo, por ejemplo, pucha, ya, me da lata cambiarme de nuevo o alcanzamos, sí se alcanza. Vamos a cambiar de nuevo ya. Miren, les voy a mostrar un trabajo que es de grafoterapia. Esta persona estuvo en grafoterapia, era un adolescente, estuvo en grafoterapia creo que 1 año, 6 meses. Y lo que uno alcanza a leer no se entiende mucho, no solo por la forma, sino por la forma en que está redactado. Pasé bien en mis vacaciones. Solo fui un día en Temuco, amigo Sebastián Yamanda, por ejemplo, y finalmente jugar a la pelota. ¿Ah? Carahue, seguramente dice fui a Carahue y finalmente jugar a la pelota. Entonces ahí importa, porque lo que uno está viendo es la evolución de características como del desarrollo. Y después pasamos a esto, que fue, insisto, como 1 año y medio después. El día lunes comencé las pruebas finales para pasar de curso. Lunes, prueba de lenguaje, martes en una sola prueba de biología, química, miércoles, bla, 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 bla. Pero acá ya uno puede entender, hay una narrativa que es mucho más compleja y es más completa y es más acorde a la etapa del desarrollo en que este adolescente estaba. Las terminó todas, y hay que esperar las notas. Después el sábado comencé mis vacaciones, el domingo en la mañana. Entonces en estos casos sí es importante, pero la generalidad es que da lo mismo. Otros casos donde sí va a importar muchísimo, no se los mostré, ¿verdad? ¿Se los mostré? ¿No? No. Este es un caso de lapsus, pero es como un lapsus invertido, uno podría decir. Este es un caso de un chico de un hogar del Sename, donde uno puede ver que todo el escrito tiene características como disruptivas, para ponerlas como en lenguaje más coloquial, como no es una letra muy cuidada, es una letra que sobresale en algunas partes, es como media angulosa, como que va para distintos lados, es como si estuviese siendo forzada, excepto cuando escribe Sename. El Sename, por si hay gente que no sea de acá, es el Servicio Nacional de Menores, ahora tiene otro nombre, pero cumplía las funciones de dar, en este sentido, en este caso particular, como de dar cobijo y cuidar a los chicos cuando estaban en procesos de adopción, en este caso puntual. Entonces cuando él escribe Sename, algo pasa que es como que trata de sobreadaptarse. Entonces la letra sale medida, curva, cuadrada, es como de un tamaño uniforme. Es súper raro en el texto, ¿se fijan? Entonces en estos casos sí importa más o menos el texto, pero en general da lo mismo. O sea, yo como para reclutamiento y selección, si es que no me parece un lapsus, o algo que sea así como un borrón gigante, o algo que me llame mucho la atención, me da lo mismo lo que haya escrito, porque voy a evaluar las variables muchas variables del escrito y no del contenido. Tampoco da lo mismo, o sea, también va a dar lo mismo la ortografía y la gramática, por supuesto, de acuerdo con el cargo. Si estoy buscando a alguien, no sé, que sea un cargo de un ejecutivo senior de una empresa de, no sé, de protocolo, de presentación, de leyes, no, lo más probable es que uno no pase tan por alto la gramática y la ortografía. ¿Mm? Hola, Úrsula. Hola. Hola.
Bueno, primero que todo, felicitarte. He encontrado súper entretenido esta charla, esta clase, esta disertación, esta ponencia. Eh, Somos doblemente colegas. Yo también soy psicólogo con una visión 100% psicoanalítica y también soy ingeniero comercial. Así que muy importante esta clase. En verdad, ojalá más adelante pudieran hacer algo más en profundidad. Y felicitarte. Yo primera, a mí me encanta este tema, nunca había podido participar. La verdad que siempre algo pasaba, el universo conspiraba para que no pudiera estar previamente y sí estar en esta. Así que felicitarte y muy Gracias. bueno, excelente. Gracias. Gracias. Estaba Matías con la mano levantada. Hola, Hola. hola Úrsula. Bueno, también sumarme las palabras del compañero, te felicito por el tema. Creo que es un gran desafío también exponer a 318 personas, así que felicitaciones. Y bueno, no sé si es redundante mi pregunta porque venía manejando, entonces algunas cosas como que me perdí un poco, pero presté mucha atención como a la parte, bueno, y ahora lo último que comentaste con respecto al ejemplo con el chico del Sename. Ya sé que la capacitación en sí, bueno, este seminario se enfoca netamente también al reclutamiento, pero yo, por ejemplo, en mi área como psicólogo, trabajo más de forma clínica y quería saber si todo este contexto de grafología también se aplica como a poder periciar o buscar algún tipo de conducta psicopatológica en algunas personas. Por ejemplo, en este caso, en el chico de Sename, tú mencionabas como quizás que se podía como identificar algunas conductas como disruptivas desde la escritura. Entonces quería saber si también se podía aplicar en esos contextos. Sé que quizás el contexto más idóneo en un ámbito laboral, pero poder sacarle también provecho en otra estructura. Ujú. No fuiste redundante porque no conversé nada sobre eso. Ya. A ver, el sistema neuroescritural, que es como la escuela que yo manejo, también se dedica a esto. También hay una línea que es específica sobre evaluación infanto-juvenil. Se evalúa desarrollo de acuerdo con las etapas del desarrollo neurológico. Se evalúa alertas gráficas también, por ejemplo, si es que hubiese alertas de violencia, se pueden ver en el texto y también se pueden ver en los dibujos. Eso uno ya lo tiene un poco más familiarizado, ¿no? Lo de los dibujos. Y se me olvidó, ¿qué te iba a decir? Espérame. Pero lo que uno evalúa son rasgos de personalidad. ¿Por qué no? Porque es como, es desde la grafología, ¿no? Es como, ni siquiera es desde la psicología, es como desde la grafología el acercamiento a las conductas. Entonces un poco yo pienso que debe ser, esto también es como de Kawin, pero yo creo que esto tiene que ser un poco como para proteger la técnica, porque hay algunas escuelas en que sí se hace análisis y que los análisis son mucho más jugados y dicen, ah, sí, esta persona tiene características de esquizofrenia, y lo tiran así no va. Yo lo he visto informes así. Sin embargo, igual es como que entra a ser cuestionable desde que el DSM-5 te da ciertas pautas y uno sabe que la persona encargada de decir esta persona tiene o no tiene una patología es un médico psiquiatra. Y todo el resto ya es como, no, po, te pasaste un poquito. Entonces, se pueden evaluar conductas en función de tratar de identificar rasgos de personalidad en los adultos, en los niños, rasgos de conducta, pero hasta ahí llegamos. No sirve, no está validado, no es ético,
poder diagnosticar patologías por medio de la escritura hasta el momento. MM tiene la mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, bueno, me llamo Margarita. Se me adelantó Matías con la pregunta que te iba a hacer, pero aprovecho de darte las gracias porque encontré súper interesante la charla. Yo, bueno, voy a aprovechar de preguntar si bien esto se puede ocupar entonces en la clínica de acuerdo a lo que acabas de decir, es como la aplicación de otro test, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Ya. Cierto. Ahora, mi pregunta es, ya que mencionaste a Sigmund Freud, dentro de los padres de la grafología, ¿no? No, te dije que había una escuela, que es la escuela, ¿cómo se llama? La escuela simbólica, que es donde estaban Marx, Pulver y Bartek, que son estos dos que hacen en el fondo, que prestan las herramientas, ¿no? Que prestan como las bases teóricas de lo que se va a utilizar en toda la grafología, que es la ubicación dentro del espacio, que es la cruz de Max Pulver, que también se usa en otros test proyectivos, principalmente de dibujo, y las formas de Bartek. Y ambos tenían dentro de sus gurús, de sus inspiraciones, a Freud. Ya, entonces la grafología sí tiene que ver con el inconsciente. Claro, o sea, la idea principal es que lo que uno va a encontrar está mediado por que es un proceso inconsciente. Entonces no viene escrito desde la mano, sino que es una cosa que está escrita desde una automatización tal que el cerebro lo único que hace es decir como, escribo nomás, pero uno no tiene que estar pensando, oye, estoy escribiendo de tal y cual forma. Por eso se asocia con procesos inconscientes. Y del psicoanálisis, ¿o no? ¿Cómo? Y desde el psicoanálisis también. Y desde el psicoanálisis, bueno, la asociación que hay con Freud, básicamente. Pero Ok, ya. Muchas gracias. lo otro que hay como cercano al psicoanálisis es que Honroth, que es este autor que les dije que encontró los lapsus, ahí se me pasó otro dato que no lo di, pero que es oro igual. Honroth es el alemán que se va a Argentina y empieza a identificar este paralelo con el lapsus lingüe y el lapsus calami. Entonces dice, oye, parece que hay algo que pasa en la psiquis que se altera y la palabra sale rara, o sale rara dicha, o sale rara escrita. Entonces lo critican un montón porque dicen, oye, pero este gallo está chufleteando, es súper intuitivo, nada que ver, qué onda, y pasa el tiempo, y hay una investigación que después la avala, que es de Miray López, y dice, es del 57, acto fallido escritural tiene relación con lo oral y corporal. La premisa es que las tensiones psíquicas se ven reflejadas en movimientos musculares imperceptibles a la vista, pero medibles en términos gráficos. ¿Chan? Entonces, hay que como que empiezan a aparecer datos de que se pueden medir por medio de neurociencias, que, no sé, hoy día en Argentina tienen un sistema que permite, se me olvidó el nombre ahora, pero que permite evaluar el movimiento gráfico que uno hace como en el trazo, que es imperceptible, que uno lo tiene que estar midiendo con lupa. Ya, eso, ahora existe una técnica que tú conectas como la tablet al computador y un software específico va a evaluar si es que ese movimiento mínimo está dentro del rango normal o se pasó un poquito o ya, todas esas chorezas existen. Ay, qué entretenido. Muchas gracias. Preguntan en el chat
¿cómo se podría realizar el test a preescolares y cómo se podría interpretar? Ya, el test, es que lo que pasa es que lo que yo les explico es, lo que vamos a ver en el curso es un test que se llama protocolo del perfil antisocial, que es el más simple de los simples, pero que permite identificar, jerarquizar, digamos, qué tan disruptivo puede ser un individuo en un contexto. ¿Ok? Pero así como ese, hay muchos otros test, distintos protocolos de grafología de este sistema. Entonces, ¿hay evaluaciones que se puedan hacer en nivel preescolar? Sí, pero no es de un test específico, es evaluar en el preescolar. Si es que tiene ya el hábito de escritura, que lo más probable es que no lo tenga, pero sí puede ser que pueda ya tener garabatos. Entonces, si hace garabatos, los garabatos que el niño hace a los 5 años son de tal forma o de tal otra. Y ahí uno se va a ir a estos dos autores que citamos recién, a Pulver y a Bartek. Entonces, si es que el niño hace, sí, reiteradamente, porque también se evalúan en el tiempo, sino una única foto, o ni siquiera en el tiempo, pero no en función de una única foto en los niños, eso es súper importante. Si hace típico como de uso, un sol gigante, un niñito y una mamá, o hace un niño pequeñito y que además tiene como, sebo, muchos rayones, muchos colores específicos, pero formas de usar el espacio muy reducidas y otras figuras muy grandes, o bien, si ya aprendió a hacer, es muy difícil poder aprender a hacer las curvas porque es más complejo, ¿no? Lo más simple es hacer como los rayones, porque requiere menor motricidad, pero supongamos que ya aprendió a hacer curvas, tales que puede hacer florcitas, pero cuando dibuja a la persona, dibuja solamente ángulos. Ahí uno puede ya empezar a poner más atención. Ahora, si el niño va en primero básico y está aprendiendo a escribir, uno puede ir comparando si es que lo que está haciendo el niño está acorde o no a su edad. Es esperable, por ejemplo, en etapa preescritural, que creo que es hasta los 6, que las letras cambian de tamaño. Que haya letras muy, muy grandes y unas más pequeñas. Que se caigan dentro del renglón, que bailen. Que cuando avanzan a la siguiente etapa, la letra sea muy, muy parecida a la letra que hace el profesor. Y cuando ya se adquirió el hábito, pongamos que estamos en, no sé, en séptimo, como a los 12 años, ya debiera escribir más o menos bien, pero ahí tenemos un chico o una chica que escribe exactamente con la misma letra del profesor. Ahí uno podría pensar, quizá le esté costando un poco más la individuación, está recién entrando a la adolescencia, hay que tener un poco más de ojo quizá, o quizás simplemente le gusta seguir las normas y está de acuerdo con la letra del profe y le gusta seguir las normas nomás. Pero si uno ve también a otra persona, otro niño de 12 años que escribe todavía con las letras bailando sobre el renglón, ahí uno ya podría decir, aquí parece que hay algún factor que pueda afectar, o desde lo motriz, o desde lo afectivo, o eso todo. O desde lo motriz, que podría tener algún impacto neuronal, o desde lo afectivo, que podría ser simplemente su ambiente o sus emociones, a la estabilidad del niño. Entonces, hay toda una otra rama de estudio y de análisis que se hacen con respecto a
a lo que tiene que ver con infanto juvenil. No es precisamente un test de la escritura como lo que hicimos ahora, que es mucho más puntual y es específico y es como más, entre comillas, es más indolente, ¿no? Con los niños uno va a tratar de buscar cosas más en el enfoque clínico, como preguntó la persona que preguntó. ¿Respondí? ¿O me fui súper por las ramas y no respondí nada? No sé quién había hecho la pregunta en realidad, pero yo creo que queda claro. Caterina está con la mano levantada también. Caterina, Hola, buenas. Mira, la verdad que lo que yo quería consultar es que yo, bueno, trabajo hace mucho tiempo en el tema laboral, pero no he ocupado esta técnica principalmente de la grafología. Pero, por ejemplo, ahora con los cambios que han habido, que ahora se tiende, por lo menos en el tema laboral, hay un gran porcentaje de atención online. Entonces, ¿esto varía si uno lo aplica, por ejemplo, a nivel online o en realidad no afecta? Varía muchísimo. Uno, a ver, yo podría, ¿lo he hecho o no lo he hecho? No me acuerdo si lo he hecho, pero sí, sí lo hice, sí lo hice. Sí lo hice en pandemia. Entrevista, así, hola, bla, 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 bla. Y mientras está la persona al otro lado, se toma la muestra. Entonces yo le doy las indicaciones. Le digo, necesito que vaya a buscar una hoja. Se le dice antes, usted va a ser sometido a un test grafológico. Esto significa que usted tiene que tener a mano para poder seguir con la entrevista, para seguir con el proceso, digamos, mira, la forma en que yo las tomo es 3 hojas blancas de carta de computadora para impresión, o sea, de esta. 3 porque no tiene, o sea, la presión que deja el lápiz cuando uno escribe directo sobre una base, si es que la persona escribe muy presionado, puede afectar un poco al momento de sacar una foto o de escanear. Y porque además, si es que tengo una carpeta o un cuaderno debajo, se van a notar las líneas. Y la idea es que no se note nada, porque lo que yo quiero es el estímulo absolutamente en blanco, ambiguo. Entonces le digo a la persona, para seguir con el proceso necesitamos que usted traiga estas hojas y un lápiz pasta tipo Bic o un bolígrafo punta media, color azul o negro. Y ahí se toman las pruebas. Entonces yo le digo a la persona, mientras la estoy mirando, que necesitamos que siga en el mismo espacio confidencial, para que no lo molesten, para que no llegue el cabro chico corriendo atrás, ni el gato, porque no hay que interrumpir a la persona que esté haciendo la evaluación. Esa es la gracia. Se puede demorar 30 minutos, se puede demorar 2 minutos, pero no hay que tener interrupción. No se puede parar al baño, no puede ir a tomar agua, tiene que estar ahí sentado escribiendo. Se demore lo que se demore. El tope en contexto de proceso de reclutamiento son 30 minutos porque es un estándar. Eso. Y uno pide que se escanee la muestra y que se escanee también en ese mismo momento. Entonces ahí uno tiene más o menos la secuencia de que es válida la muestra, de que la muestra la hizo esa persona bajo las condiciones que uno necesita. ya, como última Vale, pregunta para ir gracias. cerrando y luego ir con el sorteo, preguntan mucho si influye entre imprenta o manuscrita, si se sale del reglón, si estira las líneas y todo ese tipo de variantes en la escritura. Ya. Si se sale de las líneas, si se sale del margen, si el renglón, todas esas cosas influyen, sí. Si es que hace manuscrita o hace preguntas súper, súper, súper típicas. O sea, yo creo que el 80% de las personas me dicen, ¿importa si es que yo escribo con manuscrita o escribo en imprenta? Ah, y si yo escribo con la letra mezclada, porque yo escribo con la letra mezclada de repente. Mire, escribo con esta, y de repente escribo con estas dos. Ya, pero todo el mundo dice eso. Y da lo mismo porque hay distintas formas. Entonces, esto que yo les decía cuando les dije,
Por ejemplo, esta letra será tamaño chico. Uy, se notan los cuadritos de atrás. ¿Qué ves? Por eso uno pone hojas blancas, po, porque así no se nota lo que hay debajo. Ya, por ejemplo aquí, esta letra, ¿es tamaño mediano o pequeño o muy chico? Uno va a decir, es tamaño pequeño o mediano o muy chico, de acuerdo con el tamaño del cuerpo medio, en un contexto en que la letra tiene 1, 2 o 3 niveles. ¿Ya? Entonces, ahí uno hace como la evaluación del texto en función de lo que esté predominando. Si la letra mezcla mayúsculas de script, o sea, imprenta, con cursiva, y las mezcla todas por igual, yo voy a evaluar con lo que haya mayor posibilidad de evaluar, ¿sí? A través de la gradiente de la conciencia. O sea, evalúo 2 o 3 palabras arriba, 2 o 3 palabras al medio y 2 o 3 palabras abajo, cuando estoy tomando los tamaños o las formas o variables que son más puntuales. Cuando evalúo, no sé, pues los márgenes, la presión, eso da lo mismo, donde lo evalúe y va a dar lo mismo si es que es una letra u otra letra, o la forma es la forma, es una variable que sí se mide, pero no es excluyente que uno haga una tipografía versus otra. Súper. Vamos a dar las manos levantadas solamente a Susan y a Macarena. Susan tenía la mano levantada antes. Sí, hola, muchas gracias. Mira, yo trabajo en selección también, soy psicóloga y me surge la siguiente duda. ¿Cómo se podría considerar la viabilidad, por ejemplo, de aplicar un test grafológico a un postulante considerando de que va a estar muy propenso quizás a equivocarse o mostrar una letra más falsa, por decirlo así, por estar en un contexto de evaluación, o sea, con nerviosismo, quizás tensión, enfrentarse a algo desconocido para él? Eso mismo es lo que recién te acaba de comentar. Se hace como evaluación a lo largo se pide primero que sean 10 líneas, más o menos, en promedio. Tú le decías así como, oh, mire, necesito que me escriba más o menos 10 líneas. Y con esas más o menos 10 líneas, uno espera que la persona que esté escribiendo pase de un estado de estar muy consciente de que está siendo evaluado a un estado en que ya está un poco más relajado. ¿Ya? Y lo otro es que yo tiendo a hacer primero la parte como de entrevista. Entonces, hola, ¿sabe qué? Bla, 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 vamos a evaluar no sé qué, no sé qué. Primero vamos a hacer una parte como de preguntas, bla, 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 bla. Luego vamos a aplicar test. Entonces al final aplicamos los test. Si da para eso, si es que es una cosa distinta, si es que es una prueba masiva, porque son muchos cargos igual, no sé, pues típico así como el team de verano de refuerzo del banco, de la campaña, y ahí uno hace una cosa mucho más masiva y ahí uno pide ayuda y vienen otras personas a tomar muestras, otras personas con quien yo trabajo, pues no cualquier persona, gente de confianza. Encima la secretaria, y las instrucciones son tan. Entonces la gente escribe. Muchas gracias. De nada. Macarena. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte por la charla, muchas gracias. Quería consultarte si tienes alguna estrategia para trabajar con chicos TEA. Lo que les mostré es de un caso de una persona que tiene TEA adolescente. Él estuvo conmigo desde los 14 a los 16, creo. Yo trabajo en una consulta psiquiátrica. Entonces yo, cuando era grafóloga, antes de ser psicóloga, yo soy psicóloga hace un poquito tiempo, trabajaba como grafoterapeuta con él. Y por eso, ese es el punto como más complejo de pesquisar, que somos personas que no estamos aislados del resto. Entonces, este chico estaba con farmacoterapia, con psicoterapia, con grafoterapia, con todo el montón de actividades que además hacía en su casa y lo tenían en otras cosas más.
Eso. Pero es la grafoterapia. Ahí se usa en grafoterapia. Y nuevamente uno tiene que ir a la especificidad de la conducta que quieres tratar de apoyar. Entonces, como los TEA también son un espectro inmensísimo de millones de personas que tienen muchas cosas muy variables y que todos calzan en TEA, hay que ver qué es lo que uno quiere potenciar. Quiere potenciar que tenga una mejor habilidad para comunicarse con otros, que narre mejor, que mejoren su, no sé. Y ahí uno va viendo a partir de qué trazos se puede ir potenciando eso, o por medio de qué ejercicio, o que haga, sí, pues lo más básico es como, está muy intransigente la persona, esto sirve para todo el mundo, por si acá. Si uno despierta un día y tiene como que ya la tensión máxima y está enojado con el mundo y con la vida, hay que hacer curvitas, y eso relaja automáticamente, y otorga flexibilidad onda, a cualquier persona, niño, adulto, adulto mayor, de todo. ¿Ya? Y si uno hace como muchos rayones, líneas rectas, va a estar más en lógica racional. Eso. Gracias. Y la otra consulta era con respecto a, porque generalmente los chicos con TEA prefieren la imprenta. Entonces, bueno, yo soy profesora diferencial y generalmente hay bastante controversia al respecto porque se les, en algunos establecimientos se les obliga y es bien complicado el de repente motivar a los chicos para que puedan escribir y ya con la manuscrita para ellos es mucho más complejo. Sí. A ver. Dentro de los estudios que yo he visto, que me ha tocado ver hartos internacionales y pocos nacionales, pero también he visto, y más desde las bases como de neurociencia, más allá de lo grafológico, el movimiento continuo y manuscrito, todo es manuscrito, pero cursivo es más complejo. Y ejercitar el movimiento cursivo con mayor predominio de curva y con conexión entre las distintas letras, entre los distintos grafemas, otorga una mejora en las habilidades cognitivas. ¿No? Eso como que está estudiado así. Probablemente también existan algunas investigaciones que digan, no, da lo mismo, cualquier cuestión. Pero en la práctica es mucho más difícil adquirir el movimiento curvilíneo. Y eso sí que sí es cierto. Es mucho más complejo verlo en los niños y uno va viendo cómo cuesta más. Por ende, también la posibilidad de conexión de ideas, de relaciones entre personas, de formas de ejecutar actividades va a ser con una conexión más adaptativa, más fluida y más conectada, redundante, pero más conectada con un otro, si es que uno va haciendo letra cursiva. ¿Ya? Eso. Entonces, si es que es más difícil, sí, pero si se puede motivar a eso, yo voto por cursiva. Todo el rato, todo el rato. Adultos, jóvenes, adultos mayores también. Muchas gracias. Ya chicos, entonces estamos por terminar. Darle muchas gracias a Úrsula por este seminario, darle muchas gracias a todos ustedes por la participación. Ahora les voy a enviar el link de la certificación, lo acabo de poner en el chat, si es que ustedes pueden ir pegándolo y copiándolo, se lo agradecería porque son muchos y mandan muchos mensajes de despedida y de agradecimiento y se va perdiendo, así que por favor, es el que acabo de mandar yo, que es algo con el logo de Adipa, ya, para que lo reconozcan. Voy a compartir mi pantalla para hacer el sorteo para un cupo para el seminario, perdón, para el diplomado que va a hacer Úrsula, que se llama Grafología para Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, ¿ya?
también pueden encontrar la información en la página de ADIPA para los que quieran inscribirse. ¿Puedes dejar de compartir, Úrsula, por favor? Sí, perdón. Para que no se nos topen las pantallas. Ay, gracias. Ahí sí. ¿Lo pueden ver? Este código QR también los lleva a la certificación, ¿ya? Es lo mismo que el link, para que los que no alcanzaron a agarrar el link. Gracias por copiarlo. Y ahora acá a este lado está el seminario, o sea, el sorteo. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Paulina San Martín. Si puedes abrir tu micrófono, Paulina, si estás por ahí. No, no está. No está. Al agua. Vamos con otro. Natalia Díaz. Natalia, tampoco está Natalia. Vamos a reemplazarlo también. Vamos a ver. Ojalá que todos tengan suerte. Camila Pacheco. Si salen, chiquillos, tienen que abrir el micrófono nomás y me hablan, ¿ya? Camila tampoco está. Vamos a ir cambiando. Al agua. A la agua. Alino Yarzo. Hola, sí, estoy acá. Ali, muchas felicidades. Nos costó, pero lo logramos. Felicidades, te acabas de ganar el cupo para el diplomado que va a realizar Úrsula en algunos días de octubre. Ya te van a contactar. Ya, perfecto. Ya por tu correo electrónico para poder darte tu premio, hacerlo efectivo. ¿Ya? Al resto Muchas les doy gracias. muchas gracias. Les doy muchas gracias al resto de todos por la participación. De todas maneras, en la página de ¿Esto va a ser por correo? Sí, por correo te van a contactar. En la Ya, página de ADIPA, perfecto, muchas gracias. de nada. En la página de ADIPA pueden encontrar el resto de la información sobre el curso y estamos siempre haciendo este tipo de seminarios y de estas dinámicas todas las semanas de manera gratuita, así que los invito a que ojalá nos vayamos a ver en otra oportunidad y que esto nos sigamos viendo más adelante. ¿Ya, chicos? Juan José está con la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Juan José. ¿O se le quedó arriba nomás? Todo bien, no es gracias. ¿Sí tienes una duda? No, todo muy bien, muchas gracias. Ah, ya. Bueno, chicos, Disculpa, entonces yo damos tenía por una finalizado. pequeña duda. Sí, cuéntame, Puse en el Vania. chat, ¿cómo se podía hacer como esa inscripción al sorteo para otros seminarios? Mira, el sorteo se realiza con todas las personas que están inscritas en el seminario. Ya generalmente son más de 2000 personas las que se inscriben. Entonces, con toda esa red de personas, yo hago el sorteo. Así que generalmente son todas las personas y más de las que están conectadas, ¿ya? Para que para la próxima vez también se queden hasta el final y puedan lograr participar por estos sorteos. Ya, gracias. Eso entonces, chicos. Muy buenas noches. Esperamos verlos en algún otro sorteo y gracias a todos y a Úrsula por el excelente seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.